Bueno, veamos la aplicación, otra aplicación del teorema central, en el caso de binomiales, en este escenario de tener una ruleta. Este escenario involucra lo que se puede englobar adentro de una zona de aplicaciones, de estadísticas de la probabilidad, que es lo que sería como un control de calidad. Uno tiene un mecanismo y piensa que ese mecanismo tiene una razón teórica que justificaría que funcionara de un cierto modo, y ante la duda de si funciona como corresponde o no, o simplemente como un mecanismo de control, va a verificar, va a mirar a ver si el funcionamiento del mecanismo es como debería ser. Entonces, dudando del funcionamiento justo de una ruleta, se lleva a cabo el siguiente experimento. El experimento consiste en repetir 1000 veces, tirar la bolita de la ruleta y contar la cantidad de veces que se obtiene un resultado rojo. Se obtuvieron 430 resultados rojos. Y la pregunta es, con estos datos, ¿se mantiene la sospecha sobre la ruleta? O sea, ¿qué podemos decir? Entonces, para decir algo, tenemos que imaginar que, que el mecanismo funciona bien, ¿no? Entonces, o describir todo lo que podamos del mecanismo. Cx sub i, la variable indicadora de que la iésima repetición haya sido roja. El resultado de la iésima repetición haya sido la bolita cayó en un número pintado de rojo. Entonces, en el paño de la ruleta hay 38 números, los números del 1 al 36. La mitad son rojos y la otra mitad son negros. O sea, hay 18 negros y 18 rojos. Y además hay dos números más, que son el 0 y el doble 0, que están pintados de verde. Entonces, XY, la indicadora de rojo, tiene distribución Bernoulli, y como podemos pensar que la tiramos de manera independiente a las bolillas. Estas son variables aleatorias independientes idénticamente distribuidas, donde P es la probabilidad de éxito, la probabilidad de que salga un resultado rojo. Ahora, si la ruleta es equilibrada, si están dando bien, la probabilidad de obtener un rojo va a ser de 18 en 38 casos favorables sobre casos posibles. Eso nos da una P, que está acá dentro, de 0,4737. Y entonces lo que nosotros podemos pensar es que en 1000 tiros, en 1000 veces que repetimos el experimento, esperaríamos observar algo así como 473 de las veces, o 474 en realidad, de las repeticiones deberían dar rojo. Tuvimos un poco menos, bastante menos, demasiado menos. Bueno, para precisar si lo que obtuvimos es mucho menos o es un poco menos, lo que podemos hacer es calcular la probabilidad de haber obtenido 430. Ahora, como cuando la cantidad de veces que repetimos el experimento es tan grande, todos los resultados son muy poco probables. Entonces no vamos a poder distinguir si es muy probable, poco probable o nada probable tener 430 rojos de lo que sería 540 rojos. Bien. Hay tantos resultados que va a ser muy difícil tener una idea de cuánto debiera ser esta cantidad. Pero lo que podemos pensar es, ¿qué pasa? Podemos calcular la probabilidad de obtener 430 resultados rojos o menos aún. O sea, que si la ruleta está funcionando bien, ¿cuál es la probabilidad de obtener un resultado como el que obtuvimos o todavía más extremo? Eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Lo vamos a calcular usando el teorema central del límite. Para eso pensamos o definimos la cantidad de rojos que obtuvimos como la suma de estas indicadoras, n vale 1000. Esta cantidad de rojos obtenidos en 1000 repeticiones independientes de experimento tiene una distribución binomial, y por el teorema central del límite, estamos usando acá la notación del rulito con la arriba, esto tiene distribución aproximadamente normal, cuando n es suficientemente grande, bueno, pensamos que n es suficientemente grande, normal con la media dada por la media de la
binomial, n por p, y la varianza dada por la varianza de la binomial, que es n por p por 1 menos p. Entonces, si la ruleta fuera justa, lo que tendríamos es que esta probabilidad, que en este caso en particular podríamos calcular de manera exacta, haciendo la suma de las probabilidades puntuales de esta binomial, con n igual a 1000 y p igual a 18 en 38, sumar los valores de 0, 1, 2, 3 hasta 430. Eso podría ser un camino un poco trabajoso si no tuviéramos una computadora cerca, pero posible. Lo que vamos a hacer entonces es calcular esta probabilidad. Esta probabilidad, para calcularla, vamos a usar la aproximación normal, entonces le vamos a restar a esta variable su media y la raíz cuadrada, nos vamos a ir por la raíz cuadrada de su varianza. De este lado a nivel teórico, del lado de la derecha, nos vamos a poner todos los números que obtuvimos. Entonces esto es 430 menos 1000 por 38 por 18 sobre 38 y dividido por el desvío estándar, que es este de acá. Hacemos esa cuenta y eso nos dice que esto es más o menos, esta expresión de acá es una z normal 0,1 y lo que está acá de este lado nos da menos 2,77. Entonces esa es la probabilidad de que una z, variable aleatoria normal, sea menor o igual que menos 2,77. Podemos ir a buscar en la tabla y ver que este valor nos da muy chiquitito. Esto quiere decir que si la ruleta es equilibrada, es un valor posible, pero obtendremos este valor aproximadamente del orden de 3 por cada 1000 veces que repitamos este experimento. Esto es bastante baja y nos hace dudar de que la ruleta funcione bien. La mandaríamos a arreglar. La aproximación, o sea, en cuánto le podemos estar pifiando con esta aproximación que estamos haciendo respecto del valor que queremos calcular, es según lo que nos dice el teorema de Berriesen, del orden de 0,03. De hecho, en este caso, podemos hacer esta cuenta exacta en R. Si hacemos esta cuenta exacta en R, lo que obtenemos es que esta probabilidad, no la aproximación, sino la verdadera probabilidad de que, la variable Sn sea menor o igual que 430, o sea, con la instrucción p binom del R, nos da una probabilidad acumulada de 0,00307. Y lo que nos dice Berriesen es que la aproximación, o sea, el error que vamos a cometer es más chico al reemplazar esta verdadera probabilidad que en principio desconocemos, por esta es del orden de 1 sobre raíz cuadrada de 1000, o sea, 0,03. De hecho, el error que cometimos es todavía un orden de magnitud menos, ¿no? Pero bueno, está involucrado en esa constante que estamos tomando. Tomando no, despreciando, ¿no? Bueno, el siguiente ejemplo son los errores de medición. Entonces, esta es la manera en la que se usan mucho el teorema central en aplicaciones prácticas, que es, queremos averiguar una cierta cantidad mu. Llamemos mu a la longitud de un objeto, al peso de un objeto, a la fluorescencia de un objeto, lo que sea, digamos la longitud de un objeto. Entonces lo que vamos a hacer es hacer varias mediciones repetidas de ese objeto. O sea, tenemos una, no sé, una mesa que queremos medir, la vamos a medir n veces. Nosotros en matemática no hacemos mucho, no hacemos trabajo de laboratorio, pero la gente que hace trabajo de laboratorio está acostumbrada a repetir la medición de una cierta cantidad un montón de veces de forma independiente. Mediciones repetidas quiere decir
que las estamos haciendo en las mismas condiciones, o sea, independientes, en la misma cantidad, y que nuestro aparato para medir no produce un sesgo. O sea, si lo estamos pesando, la balanza no está tuneada, digamos, no está desequilibrada. Si lo estamos midiendo, el metro con el que lo medimos mide bien, en promedio. Y además, o sea, suponemos que la varianza de las mediciones es sigma cuadrado. En general en las aplicaciones la varianza va a ser conocida porque va a depender del instrumento de medición más que del objeto a ser medido. Muy bien, entonces lo que hacemos es varias mediciones, tanto como nos dé la paciencia, el tiempo, la plata, o sea, el interés de la precisión del resultado, y después vamos a tomar el promedio como un estimador de esta cantidad mu. La ley de los grandes números nos dice, por supuesto, que si n es grande, el promedio va a aproximarse a mu. Y esta aproximación, esta convergencia se da en probabilidad o en casi todo punto. Entonces lo que podemos hacer es esperar que xn esté cerca de mu siempre que n sea grande. La desigualdad de Chebyshev nos permite acotar la probabilidad de error. La probabilidad de que obtengamos un error de un tamaño determinado. ¿Está bien? Chebyshev nos da una cota que es universal, pero bastante mala en general. O sea que no está explotando la naturaleza de esta variable aleatoria, que en este caso es un promedio. Por tratarse de un promedio, ahora el teorema central del límite nos permite mejorar la aproximación que tenemos al error, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos es ser capaces de decir algo respecto de esta cantidad. O sea, piensen, esta es la cantidad que queremos, que desconocemos, la medida de nuestro objeto, es una cantidad desconocida. Este es el resultado de repetir nuestro proceso de medición n veces y tomar el promedio. Vamos a tomar este valor como aproximador de este. Y el error que cometemos es el módulo de esta diferencia. Esto, por supuesto, es una variable aleatoria. Entonces nunca vamos a poder decir cuánto vale esta variable aleatoria, a menos que conozcamos este valor de acá, pero si lo conocemos, ¿para qué lo vamos a aproximar? Si nosotros hacemos y repetimos este experimento muchas veces, es porque no conocemos a mu. Y queremos ser capaces de decir algo sobre el error que vamos a cometer cuando aproximamos al parámetro a mu, a la cantidad desconocida mu, por el promedio de las mediciones que vamos a obtener. En ese sentido, queremos ser capaces de decir cuándo el error que cometemos al aproximar a esta por esta es más chico que una constante c. ¿Está bien? C será el grado de precisión con el que vamos a querer trabajar. Entonces, para usar el teorema de TCL, lo que necesitamos es estandarizar a la variable promedio. Y para eso necesitamos calcular su esperanza, que sabemos que es mu, y su varianza, que es sigma cuadrado sobre n, ya lo calculamos antes. Entonces, podemos usar esta aproximación que está acá. Perdón, no, todavía no usamos ninguna aproximación. Podemos despejar este módulo menor que c, escribir esto así, para ahora sí usar la estandarización. Lo que vamos a hacer es, estandarizamos esta variable aleatoria, para hacer una variable de esperanza serie varianza 1, y bueno, como eso nos llevó, para pasar de acá, claramente dividimos por el desvío en los tres miembros, como es un número positivo se mantiene desigualdad. Y ahora vamos a usar el teorema central del límite, que nos dice que si queremos calcular la probabilidad que involucra al promedio, de un evento que involucra al promedio estandarizado, podemos aproximarla usando el teorema central del límite. O sea, podemos acá olvidarnos de esta variable y pensar que tenemos una z normal 0,1. Para una z normal 0,1, la probabilidad de este evento se calcularía usando la función de distribución acumulada, una normal 0,1, evaluada en este extremo superior. Se luce diferente porque el raíz de n subió acá, pero nada más. Y menos la función de distribución acumulada evaluada en este extremo inferior. Es lo que está escrito acá. Donde phi es
la función de distribución acumulada, una normal 0,1. Entonces, para volver un ejemplo numérico, podemos pensar que tenemos 100 mediciones. En el laboratorio jamás se toman tantas mediciones, en general se toman pocas mediciones de una cierta cantidad. Bueno, y el sigma probablemente en las aplicaciones sea más pequeño. Entonces lo que queremos calcular es la probabilidad de que el promedio discrepe de mu en menos de 0,2 unidades. Esto es lo que queremos acotar. ¿Por qué 0,2? Bueno, es un umbral que es el que se está dispuesto a considerar como razonable en el problema. O sea, queremos aproximar al valor de mu con un cierto grado de precisión. Esto es lo que propone el investigador. Entonces esto va a ser de acuerdo a lo que vimos acá. Bueno, por supuesto C es 0,2 y sigma era 100, era 1, perdón, y n era 100. Así que esto nos queda 0,2 por 10 y menos 0,2 por 10. A cuenta, buscando la tabla de la normal, acá dice igual, pero la verdad debiera decir aproximado. Estaba bien acá arriba, acá abajo no. Buscando la tabla de la normal, porque esto es el valor de phi en 2, menos phi en menos 2, nos da 0,954. Fíjense que da una probabilidad muy alta de que el estimador aproxima el valor verdadero cometiendo un error menor que este 0,2. Ahora, una cosa interesante de la cuenta que acabamos de hacer es varias cosas interesantes. Es que llegamos a un valor numérico de cuál es la probabilidad de que cometamos un error de esta magnitud o menos, sin conocer el valor verdadero de mu. O sea, esta es una aproximación útil, porque lo hacemos sin conocer el valor de mu. La otra conclusión interesante que nos permite esta aplicación del teorema central del límite, ya no estamos más en el escenario binomial, las variables x son las mediciones, es que damos una definición, un cálculo que involucra probabilidades del promedio sin haber usado para nada la distribución de las mediciones. O sea, no sabemos si las x son normales, si son exponenciales, si son gamma, no tenemos un modelo para ellas, ni lo estamos usando. Solo lo que usamos es que sean independientes, idénticamente distribuidas, y en este caso que conocemos la varianza. Si no lo conociéramos, se puede seguir aproximando y agregarle un rulito de más aproximado acá y hacer una cuenta del estilo. Y también vale la pena ver esto, que es que el razonamiento se puede o se suele invertir. O sea, si nosotros prefijáramos la probabilidad, queremos tener una probabilidad suficientemente alta como un umbral de probabilidad prefijado, queremos tener un error que cometemos lo suficientemente pequeño, le podemos preguntar a esta cuenta cuál va a ser el tamaño de muestra, o la cantidad de repeticiones que tenemos que hacer para garantizar que estamos acá dentro. Y eso se suele hacer, donde esta probabilidad no se calcula de forma exacta, sino que se calcula de forma aproximada usando el teorema central del límite. La aproximación se produce porque n es suficientemente grande. Bueno, como último ejemplo del funcionamiento del teorema central del límite, para tratar de indagar un poco el por qué se da esta distribución normal de los promedios, les propongo que pensemos en las uniformes del menos 1, 1. Acá tenemos variables aleatorias, independientes, idénticamente distribuidas, todas con distribución uniforme del menos 1, 1. Entonces, es un ejercicio de la práctica de vectores aleatorios, probar que si uno toma el promedio de dos de ellas, x1 más x2 sobre 2, ese es el promedio, la función de densidad del promedio es esta cuenta que está acá. Si lo hicieron,
habrán dado cuenta que es un ejercicio un poquito trabajoso, consiste en completar a este con una segunda coordenada, hacer cambio de variables, después integrar la conjunta para obtener esta marginal. Ahora, si uno la mira un poco, la densidad uniforme del menos 1, 1 es una cosa constante, ¿no? Es una densidad constante entre menos 1 y 1 de altura 1 medio. La densidad del promedio, sin embargo, es lineal. Es una recta, en el tramo menos 1, 0 va creciendo y en el tramo 0, 1 va decreciendo. También se puede probar con un poco más de paciencia que si uno toma 3 variables aleatorias, mira uniformes menos 1, 1 independientes y mira el promedio de las 3, si hace cuentas un rato, obtiene que la densidad del promedio es esto que está acá. Fíjense que como estamos promediando, tanto el promedio de 2 como el promedio de 3 se encuentran soportadas en el intervalo menos 1, 1, porque estamos promediando dos valores que están entre 1 y menos 1, el promedio también, y ahora estamos promediando 3 valores que están entre 1 y menos 1, y por lo tanto el promedio también. Esto no se asusten por la forma que tiene, esto vale 0 si z en módulo es mayor o igual que 1, vale una cuadrática entre menos 1/3 y 1/3, y vale otras dos cuadráticas, que en realidad, esta es una manera corta de escribir, otras dos cuadráticas en la zona entre 1/3 y 1, digamos. Bueno, una cosa piola que puede observarse acá es que la función de densidad de la cual partimos es discontinua en 1 y menos 1. Pero la densidad del promedio, que numéricamente o matemáticamente vimos es la convolución de la densidad de x1 con la densidad de x2, que son la misma, la densidad es continua. Y si miramos una triple convolución, porque para calcular esta de acá lo que hay que usar es esta de acá como input y hacer un teorema de cambio de variables en dos variables, esa es una posibilidad. Esta ya resulta no solo continua, sino que derivable en todos lados. Esta no es derivable, porque es como un triángulo, así ahora vamos a ver un gráfico. Esta densidad es un triángulo. Entonces, por supuesto esto no prueba nada, pero es una muestra de que la convolución mejora la densidad en términos de suavidad. Que la densidad de un promedio de variables aleatorias, que es la convolución de más y más funciones de densidad, tantas como variables estemos promediando, va a ser cada vez una función que tenga mejores cualidades en cuanto a derivabilidad y suavidad. Si promediáramos 4 en vez de 3, tendríamos primera derivada C1, etc. Entonces, quiero mostrarles este ejemplo con el que trabajaron en clase para que vean cómo se dan, el por qué se da esto que la suma o el promedio de variables aleatorias mejora la calidad de la densidad. Entonces, este es un gráfico del soporte de este vector, del vector x1 y x2, las dos coordenadas tienen distribución uniforme, esta es uniforme, le faltaron un montón de simbolitos acá. Es la uniforme en el cuadrado menos 1, 1. Acá tenemos x1, acá tenemos x2. El origen de coordenadas está acá. Hice este gráfico en R, por eso, bueno, R por default pone la escala acá, se puede cambiar, pero no tuve ese cuidado. El soporte está acá adentro, o sea, este es el cuadrado menos 1, 1. Y ahora lo que queremos calcular es esto.
fijemos un H. Entonces, yo por ahora les propongo, fijemos un H. En el dibujo está fijado el H igual a 0,1. Y la idea es que después lo vamos a tender a 0. Entonces, la pregunta, o lo que yo quiero calcular, es esta probabilidad. La probabilidad de que el promedio de dos variables aleatorias esté entre menos h y h. O sea, en una vecindad del 0. Quisiera calcular la probabilidad de que x rayas fuera 0, pero eso sabemos que va a valer 0. Estamos mirando cuál es la probabilidad de que el promedio de dos variables aleatorias caiga en un intervalo pequeño alrededor del 0. Entonces, como acá conocemos las densidades de todos, podemos hacer esta cuenta, podemos despejar, acá reemplazar por x1 más x2 sobre 2, y despejar el x2 de esta expresión, y vemos que la región, o sea, para que se dé esta, para que el promedio esté en este intervalo, es porque la relación entre x1 y x2 está dada por esto. O sea que el par x1 y x2, el par ordenado x1 y x2 tiene que estar en la región en la cual x2 está acotado por dos rectas, dependiente menos 1, una que corta al origen en 2h y la otra que corta al origen en menos 2h. Acá están dibujadas estas dos rectas. Y que x2 esté entre ellas nos da esta región pintada de amarillo. Por supuesto, esta región es infinita, pero la intersección con el soporte del vector nos da esta región amarilla. Esto es bastante razonable, ¿no? Porque para que el promedio de dos números nos dé cercano a 0, los números que potencialmente pueden valer cualquier número entre menos 1 y 1, para que el promedio nos dé cercano a 0, lo que tiene que pasar es, o bien que ambos sean cercanos a 0, o bien que uno de ellos sea, digamos, un número muy cercano a, por ejemplo, 1, y el otro muy cercano a menos 1, estamos en esta región. O bien que uno de ellos sea cercano a un medio, el x1, y que el x2 sea cercano a menos un medio. Hay muchas posibles, etcétera, ¿no? Hay muchas posibles combinaciones de, de ambas coordenadas para que el promedio dé cercano a 0. Tantas como esta región amarilla. Entonces, para que el promedio de un número cercano a 0, piensen que h está tomado como un número más o menos grande acá para que el dibujo fuera visible, pero en general puedo pensar un h muy pequeñito, esto va a seguir siendo igual. Tengo un montón de posibilidades para el par x1 y x2 que me terminan dando un promedio cercano a 0. Ahora, ¿qué pasa si quiero hacer la misma cuenta y pintar de verde la región en la cual el promedio da muy cercano a 1? ¿Qué sería muy cercano a 1? Para hacerla comparable con la región amarilla que calculamos antes, lo que vamos a hacer es decir, bueno, que el promedio me dé entre 1 y 1 menos 2h, para que tener siempre una amplitud 2h del valor al que quiero acercarme. Entonces, fíjense que acá, haciendo la misma cuenta que hicimos antes, si reemplazo el promedio por x1 más x2 sobre 2 y despejo, el vínculo entre x1 y x2, o la región en la cual tienen que estar x1 y x2 para que esto sea cierto, me da que x2 esté nuevamente entre dos rectas de pendiente menos 1, una de ordenada al origen 2 y la otra de ordenada al origen 2 menos 4h. Así que si vamos a dibujar esta recta la recta x2 es igual a 2 menos x1, o sea, la recta que tiene esta relación con un igual, esa recta nos va a dar acá. Oh, voy a hacer un dibujo horrible, pero bueno. Y la otra nos da esta que está acá. Pues, espantoso, así. Lo que se puede con un mouse, ¿va? Entonces, cuando intersecamos esa región, que en principio es igual de amplia que esta región de acá, cuando la intersecamos con el soporte del vector aleatorio, vemos que solamente subsiste este triangulito pequeñito.
Lo cual es razonable, ¿no? Porque ahora volvamos a pensar, ¿qué quiere decir? Que el promedio de dos variables de dos números que pueden valer cualquier número dentro del cuadrado entre -1 y 1, los dos, pase de hoja, los dos, nos va a dar un valor cercano a 1, ¿en qué situación? Bueno, en la única situación en la que ambos valores, tanto x1 como x2, sean cercanos a 1. Entonces, si bien la amplitud que le estamos dejando al promedio, la región en la que la dejamos mover al promedio es la misma acá y acá, la región original de la cual vienen las variables es mucho más grande para el 0, es mucho más fácil obtener un promedio de 0 que obtener un promedio de 1, cuando uno promedia dos números uniformes del -1 a 1, independientes. Entonces eso hace que si bien cada variable tiene la misma probabilidad, o sea, tiene una distribución uniforme en el intervalo -1 a 1, el promedio tenga esta distribución de acá, que era lineal, el promedio de dos variables, lineal hasta el 0, y otra lineal creciente en la primera región y decreciente en la segunda región. Acá lo que está dibujada es la densidad de x2. Y las probabilidades de antes están calculadas acá con el color. O sea, acá estamos 0,1 para allá y 0,1 para acá. Y acá estamos 0,2, digamos, a la izquierda de 1. Entonces, si bien la densidad originariamente de las uniformes es, bueno, no quedó muy horizontal, pero es una recta horizontal acá, al promediar 2 ya obtenemos una cosa bastante más concentrada en el 0, que es la esperanza. Habíamos visto que estas probabilidades que calculamos antes son unas buenas, nos permiten llegar a la densidad. Acá las cuentas no tienen mucho sentido hacerlas por este camino porque tenemos la densidad, pero en un lema cuando vimos las variables aleatorias continuas, dijimos que la densidad se puede interpretar como la probabilidad de que la variable aleatoria pertenezca a un intervalo alrededor de un cierto valor x0 dividida por la longitud de ese intervalo. Entonces, tomando ese x0 como 0, la probabilidad que tenemos acá se puede calcular integrando y va a dar este valor que está acá arriba, dividida por 2h, bueno, lo que uno sabe, el cociente va a tender a 1, que es justamente el valor de la densidad en 1, y en el caso de x0 igual a 1 también se puede hacer la cuentita, integrando, viendo cuánto vale este área, dividiéndola por esta área, nos da un límite 0. ¿Está bien? Vamos a mirar el gráfico acá de las densidades de los distintos promedios. Esta, que estuvimos discutiendo recién, es el promedio de dos variables aleatorias uniformes. El promedio de n igual a 3 es la fórmula que vimos antes, que era un pegoteo de cuadráticas, es esta roja que está acá. Que la verdad que da bastante, súper suavecita, ¿no? El promedio de 2 no es derivable en este valor, pero la roja, el promedio de 3, es muy, muy suave y muy derivable. El promedio de 10 es esta roja, perdón, uy, me pasé la hoja, es esta azul que está acá. El promedio de 20 es esta es la densidad del promedio de 20 variables aleatorios uniformes del -1 a 1. Y lo que vemos es que cuando aumentemos el tamaño de muestra podemos conjeturar que esto va a ir dando, bueno, una escala horrible, pero cada vez más concentradas alrededor de la esperanza, que es el 0. Esto es la ley de los grandes números en acción. Ahora, uno podría pensar un ratito, ¿por qué estamos dibujando densidades si queremos ilustrar o visualizar la ley de los grandes números? Bueno, porque la ley de los grandes números nos da una convergencia fuerte en probabilidad, perdón, casi segura o en probabilidad, ambas en realidad para este caso. ¿Por qué las vamos a mirar
viendo convergencias de funciones de densidad, bueno, por la jerarquía de las convergencias, ¿no? Convergencia en realidad implica convergencia en distribución. Ahora, ¿dónde se cuela acá la ley, el teorema central del límite? El teorema central del límite se va a visualizar si estandarizamos a todo, a estas densidades. Entonces, si las estandarizamos, o sea, si las corregimos para que le restamos la esperanza, que en este caso vale 0, pero las corregimos con la varianza, con el desvío estándar, acá están dibujadas estas funciones reescaladas. Y está superpuesto en verde la curva normal. Y acá vemos, por ejemplo, que esta, la negra, que es la del promedio de 2, cuando la reestandarizamos ya no está más restringida a valer entre menos 1 y 1, sino que vale entre menos 2 y algo y 2 y algo, que se calcula. Y para n igual a 3 es esta roja, y después viene la azul, que les juro que está dibujada acá. Lo que pasa es que es tan parecida con la amarilla que se superponen y no alcanzamos a ver ninguna distinción, que sean muy diferentes, y de hecho la curva normal casi da igual. Acá es como podemos ver, digamos, que las probabilidades que calculemos usando la densidad roja van a ser muy parecidas a las probabilidades que calculemos usando la densidad verde, porque no hay demasiada diferencia entre ambas. Acá es donde se ve el teorema central del límite, en que estas curvas no se distinguen entre sí. Bueno, y con eso terminamos el último ejemplo de aplicación de esto. Ahora vamos a definir las variables, las funciones características.